Bueno, ahora veremos la función pulso, la función transferencia pulso, que es la función de transferencia de nuestro sistema discreto. Para empezar, nosotros tenemos que la señal de salida del sistema, como está aquí, esto, no es otra cosa más que la convolución discreta entre la respuesta al impulso del sistema por la entrada del sistema. Sí, en este caso, esta señal, la respuesta al impulso será 0 si h es mayor que k, porque estamos partiendo de los tiempos 0, ¿no? O sea, si este es mayor que k, pues esto es negativo y esto será 0. Bueno, transformemos a z esta convolución, ¿sí? Transformándolo a z, pues no es más que la definición de la transformada z, que es esta sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de esta señal y de k. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que es esta función y de k en esta ecuación, y esta es la función y de k. Aquí la tenemos. La sustituimos y ahora vamos a hacer un cambio de variables. Aquí k menos h la voy a llamar m, ¿sí? Y entonces cuando yo hago esto k menos h igual a m, queda que k es igual a m más h, por eso lo sustituyo acá. Y entonces aquí k, que es igual a 0, queda m más h. Si yo hago caso a esta definición cuando tiene sentido, bueno, me voy a dar cuenta que empieza desde 0. Y tengo esta ecuación. Ahora resulta que hay una variable que está hablando de m. Puedo separar aquí z menos m por z menos h. Y entonces podré separar las variables cuya sumatoria hablan de m y cuya sumatoria hablan de h. Si se fijan, esto no es otra cosa más que la transformada z de g, ¿sí? De la respuesta al impulso. No, si se fijan, nomás es un cambio de variable m, pero pues es la k, y aquí es h, pero la k también. Entonces me queda que y de z es g por z por x de z. O sea, que lo que sabíamos, por ejemplo, de Laplace, que era que la convolución se transformaba a la multiplicación de Laplace, también es lo mismo para z, exactamente lo mismo. No tenemos diferencia alguna. Entonces, la función de transferencia, que es la relación de la salida a la entrada, nomás hago la división, la función de transferencia será esta. Y tengo una forma de calcularla. ¿Sí? Bien. Ahora tengo un sistema, lo voy a dibujar aquí al ladito. Tengo un sistema, este es mi sistema. Entra una señal aquí, que es x, y esta señal irá muestreada. Y esta salida del sistema es continuo, ¿sí? Entonces esta salida, ¿cómo será? Aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo una señal continua de salida como es esta que está aquí, y tengo una planta GDS que es continua como esta que está aquí, y le está entrando una señal muestreada, que aquí la puse en Laplace, pero es esta que está aquí, entonces va a ser equivalente a que la salida la viese como muestreada, aunque no sea cierto, ¿no? Es el análisis que voy a hacer aquí. Bueno, para ver esto, si yo tengo la multiplicación de estas dos señales, pues no es otra cosa más que la convolución de esta señal. Y aquí está la respuesta al impulso por x muestreada, que es esta y que es esta. ¿Sí? Entonces sigo trabajando estas ecuaciones y lo único que hago es meter la definición de una x muestreada, que la tengo aquí. Ya hice que la señal aquí de entrada, si fuese la x muestreada, ¿sí? Y la señal g, que es la respuesta al impulso, sigue siendo continua, y voy a ver cuánto me da la salida continua en este momento. ¿Sí? Esto no es otra cosa. Si yo tomo esta integral, pues es la sumatoria de k0 hasta infinito de lo que está aquí adentro. ¿Sí? Aquí hay que hacer notar que esta función solamente tendrá sentido cuando este argumento es 0. Por eso, al resolver la integral de esto, este es 1, entonces me queda la integral, solamente da un pulso, tiene valor nada más cuando esto tiene sentido, a estos valores de tau, ¿sí? Y entonces la sumatoria, la integral se me resuelve en esto y me queda esta sumatoria. Bueno, entonces la transformada z de esto que está aquí arriba, ¿sí? Es la definición de la transformada z que está aquí afuera por todo el paréntesis que está aquí adentro, ¿sí? Entonces yo voy a ver cómo se ve la salida que estoy viendo aquí continua. La quiero ver cómo la vería muestreada, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo aquí, la quiero ver muestreada, pues la voy a tomar la transformada z de esto. Haciendo un análisis muy similar
haciendo un cambio de variable aquí a m, ¿sí? Me queda otra vez la separación de estas señales y me queda que es la transformada z de esta señal muestreada por la transformada z de esta, la que tengo aquí, ¿sí? Esto es muy importante porque si yo tengo un sistema como este que tiene una entrada que es cierto, es muestreada, pero todo el resto es continuo, pero yo al final de cuentas voy a muestrear esta nada más, entonces eso sería equivalente a tener esta muestreada, la transformada z de este y la transformada z de este. Es lo que me estoy diciendo aquí. Esto es importante porque es lo que vamos a utilizar, lo que le va a dar validez a mi álgebra de bloques, en este caso. Y está aquí, ¿no? Yo tengo este sistema, es lo que estoy diciendo, tengo un sistema que es continuo, pero la entrada la voy a meter muestreada, porque aquí tengo el muestreador. Y yo tendría la salida continua, pero yo me voy a fijar en la salida discreta, porque voy a tener un muestreador y lo voy a estar tomando ahí. Entonces, la función de transferencia de aquí a aquí, la función de transferencia pulso, es directamente la transformada de z de esta señal, ¿sí? Nosotros pues ya saben que le vamos a meter un retenedor de orden 0 porque la señal la vamos a considerar que es una entrada que está retenida. Si yo tuviese dos bloques en cascada continuos, fíjense lo que pasa, vamos a ver cómo proceder. Yo tengo la entrada muestreada y tendría la salida continua, pero lo que yo quiero ver es esta salida muestreada. Entonces, lo que yo voy a ver es que me voy a tener que lanzar hacia atrás hasta el primer muestreador para ver la entrada muestreada que le estoy metiendo a esto, y se me transforma, estos dos bloques se me agrupan en un bloque continuo. Y entonces el teorema antes me está diciendo que esto tendría que multiplicarlo primero en continuo y después transformarlo a z, porque yo me tengo que lanzar desde la salida muestreada hasta donde encuentre la primera señal de entrada muestreada, y entonces eso será la multiplicación de la entrada muestreada por pero en z, pero es todo. Por eso están continuos, los tengo que agrupar en uno solo. Aquí tengo otro caso donde tengo el muestreador aquí en medio, entonces yo me tengo que lanzar y me quedaría aquí, porque aquí tengo la primera señal muestreada y lo único que sé resolver es hasta la primera señal muestreada. Me voy a regresar dos veces. Yo solamente estoy resolviendo hasta la primera señal muestreada. Entonces aquí resuelvo hasta la primera señal muestreada, de manera que tengo que transformar la z de esta transformada de este sistema, y después me lanzo de esta señal continua hasta esta muestreada, ¿sí? Y aquí está otra transformada z de ello. Y la transformada total pues es la multiplicación de las dos transformadas z. Noten que es diferente. No es lo mismo primero multiplicar en continuo y después transformar a z, que primero transformar cada una de ellas a z y multiplicarlas, ¿sí? Aquí dice que ahora un ejemplo para tratar de entender este ejemplo. Me voy a estar yendo y regresando a esa transparencia para ver. Si se fijan, lo primero que voy a hacer de acuerdo a lo que hemos visto, voy a empezar en y de t y voy a lanzarme hasta la primera señal muestreada. La voy a llamar E1 muestreada, ¿sí? O en Z. Y aquí sin muestrear pues será E1, ¿verdad? Y luego me voy a lanzar desde 1 hasta E muestreada. Y luego brinco el muestreador y me lanzo desde aquí, ¿sí? Hasta la primera muestreada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo desde aquí y todas estas son, quiere decir que primero voy a multiplicar esto en continuo y lo voy a transformar. Aquí está en continuo y transformo, y luego aquí está en continuo y transformo. También si ya encontré aquí y de z, pues me podría parar aquí en y de z. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Empecemos por la salida hacia atrás tomando todos los bloques continuos hasta la primera señal muestreada, como les digo. Si se fijan, aquí está y de s, es la multiplicación de estos dos, G2 y G3, por E1. Regresemos al anterior. Es G2, G3 por E1, como le llamé justamente ahí, ¿sí? Después me brinco E1 muestreada y es E1 simple. Y sería G1 por E estrella. Es G1 por E estrella y ya está. Me brinco el muestreador y tengo la ecuación de ES. ES es la referencia en S que está aquí adentro. Esta es la referencia en S. Menos, ¿sí? Menos H de S por Y de S. Aunque ya sé que Y de S es la multiplicación de esto, si se fijan, pues sería Y de S, E de S, es R de S menos
h por y de s, pero esto es hasta acá por la primera ecuación que tengo aquí. Es lo mismo, lo puedo dejar ahí porque ya sé cuánto va el otro. Ok, una vez que ya tengo lanzadas estas ecuaciones, pues vamos a proceder a resolver los bloques continuos, los que tengamos pegados. Estos dos los tendría que resolver primero en continuo, etcétera, ¿verdad? Entonces tengo estos dos en continuo. Esto, como tenía a la y de s, pues ya lo tuve que sustituir. Y ahora tengo estos bloques en continuo que tengo que poner primero resolver. ¿Sí? Y fíjense, la única forma es 2, la única distinción que estoy haciendo 2, 3, quiere decir que lo resolví en continuo, la hice la multiplicación. Aquí ya hice la multiplicación, ¿sí? Y ya resolví todo en continuo, es G2 esto por H, en continuo. ¿Sí? Y entonces, ya, como ya voy a tener el muestreador, voy a regresarme 2. Voy a tener aquí el muestreador ficticio que le estoy poniendo. Entonces ya puedo aplicar el teorema que sé, que tengo ahí, y que entonces no es más que muestrear todos, ¿sí? Y ya están todos muestreados, que es lo mismo que transformada Z, ¿eh? Entonces, lo demás decimos es álgebra. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir E de 1 aquí arriba, etcétera, y así lo vamos a llevar. Entonces, E de 1 es G1 por E. E de 1 es G1 por E. Y es este que tengo aquí, lo estoy repitiendo nada más, ¿sí? Y es G2 por esto. Entonces Y que es G23 por este 1 que tengo aquí arriba, sustituye aquí E1. Y ahí está, ¿verdad? Y yo sé lo que vale E estrella. E estrella es R menos todo esto, pero eso ya lo encontré. Entonces es G23 por esto por, sí, E1, que es lo que tengo aquí arriba. Aquí está, ¿sí? Entonces, este 1 yo lo puedo pasar al primer término sumando, de la ecuación al primer término sumando, y luego factorizarlo y lo regreso y me queda ya dividiendo, porque multiplicando me queda dividiendo. Entonces yo ya encontré E, y aquí tengo en mi Y lo que sé. Entonces nomás lo sustituyo y me queda esto. Y ya lo que prosigue es pues, nomás ponerlo en Z, pero yo sé que esta muestreada no es otra cosa más que la Z. Entonces ya tengo la función y ya nomás paso dividiendo la referencia que es la entrada y tengo la función pulso, la función de transferencia pulso de ese sistema. ¿Se fijan? Es sencillo lo que nos acaban de decir, y lo que nos acaban de decir es: tengo que irme desde la salida hasta el primer muestreador y ahí resuelvo una ecuación. Luego brinco el muestreador hasta el siguiente muestreador, ahí resuelvo y así me la llevo, ¿sí? Hasta que tenga escritas todas las ecuaciones, paso al álgebra y resuelvo. Bien, pues no es mucho que hacer, ¿no? O sea, esto es sencillo, hacer álgebra de bloques en Z. Bien, otro problema aquí es el mapeo entre Z y S, o S y Z. Yo sé que Z es igual a esto, y sé que la variable S es parte real y parte compleja, y por lo tanto es esto. Y entonces, separando los exponentes son esto, y lo que me está diciendo es que tengo una parte que es el módulo, y esto que está aquí arriba, que es el argumento, el ángulo de mi señal. Entonces, si yo tengo ¿cómo se llama? Una señal en S, la puedo transformar en una señal, un valor de S, un punto, cualesquiera, ¿sí? Yo lo puedo transformar en un punto cualesquiera en Z, ¿sí? Entonces vamos a ver la banda primaria. Fíjense que aquí voy a poner omega S entre 2, o sea, voy a avanzar desde 0 hasta omega S entre 2, ¿sí? El periodo de muestreo, ¿qué es el periodo de muestreo? No es otra cosa más que 1 entre la frecuencia de muestreo. ¿Y cuánto vale la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo no es otra cosa. Omega, ya sabemos que es 2pi, ¿verdad? 2pi frecuencia, me quedaría la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, la frecuencia de muestreo entre 2 no es otra cosa más que pi sobre t. ¿Estamos de acuerdo? Y pi en radianes es 180, ¿verdad? Es nomás porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces empezamos en 0. Si la parte real y la parte imaginaria es 0,
la parte real e a la 0 es un 1. Quiere decir que el módulo es 1 y el ángulo es 0. Estaríamos aquí. ¿Sí? Si yo empiezo a avanzar hasta este punto, ¿sí? Ahí la parte real sigue siendo 0. Esta es la parte real, esta es la parte real de la variable, ¿verdad? No tiene valor, es 0. Bueno, tiene valor 0. Entonces el módulo sigue siendo 1. Sin embargo, el ángulo ¿cuánto vale? Si omega es igual a omega s entre 2, y omega s entre 2 es pi sobre t. O sea, tengo pi sobre t, que es esta parte que está aquí, omega, la que tengo aquí, y la tengo por t, se van a ir y me van a quedar nada más pi. Entonces me va a quedar 180 grados. Ahí yo ya estoy en este punto de aquí. Hice toda esta excursión. ¿Sí? Y luego, con ese ángulo ya no lo voy a variar ese ángulo, me voy a quedar en ese ángulo y voy a empezar a aumentar aquí. Desde 0 hasta menos infinito. Cuando yo tengo e a la menos infinito, sí, lo que tengo es un 0 en módulo, pero el ángulo no ha variado. Entonces me voy sobre la línea del eje real hacia el 0 en módulo y con este ángulo de 180. Y luego yo lo que voy a hacer es bajar esta línea hacia acá. Llego desde el ángulo 180 a 0, o sea, aquí que yo tenía ángulo 180, lo cambio y se pone en 0, no se ve, pero lo estoy poniendo en 0. Y luego lo que estoy haciendo acá es viajar desde la parte, ¿cómo se llama? Ponerlo negativo, ¿verdad? Esta parte, estoy de esto, y voy de menos 180 hasta 0. ¿Sí? Sigue siendo, este módulo sigue siendo 0, y lo único que estoy haciendo es dándole vuelta a este ángulo. ¿Sí? Entonces, lo que yo llegué es a tener desde menos 100, desde pi que tenía aquí, conforme me fui haciendo 0, omega se hizo 0, ¿sí? Entonces este ángulo se hace 0 y luego sigue saliendo de 0 y se llega hasta menos 180 por debajo. Y luego empiezo a regresar y estoy regresando desde menos infinito hasta 0. Eso quiere decir que estoy desde como e a la menos infinito es 0, estoy en este módulo, y cuando este módulo se hace 0 aquí, sería 1 otra vez. ¿Sí? Ahí estaría. Y luego, cuando regreso en esta dirección para abajo, lo que voy a hacer es generar de un módulo. El ángulo ya no cambia, pero va a módulo desde un ángulo, ¿cómo se llama? Desde un módulo que ya vale 1, siempre sigue siendo 1. O sea, sigo haciendo esta otra parte del círculo, sigue siendo 1. Lo único que voy variando es el ángulo que estaba en menos 180, ahora lo estoy llevando hacia el 0 al ponerlo en esta línea. Y reescribo todo el círculo. Esa es la banda primaria. Si yo hago múltiplos de ello, voy a hacer nada más múltiplos de los ángulos, pero voy a tener el mismo, voy a estar encerrándolo esto, pero voy a tener el mismo círculo. Quiere decir que todo lo que yo mapeé al interior, en la parte negativa, incluso dándole doble frecuencia, etcétera, está mapeado al interior. Este es un recorrido conforme. Lo que quedó al interior de esto es lo que, en la misma dirección, es lo que queda al interior de este círculo. Y entonces la parte de estabilidad de esta es la parte de estabilidad al interior de este círculo unitario. Tiene módulo 1, por eso le llamamos círculo unitario, está centrado en el 0. Y bueno, ahora tiene partes positivas y partes negativas, no nada más es la parte negativa de la señal. Hay diferentes cosas. Si ustedes tienen una línea continua así que paralela aquí al eje imaginario, lo que están variando es el ángulo, pero el módulo no lo están variando porque la parte real está manteniéndose constante. Entonces el módulo no se varía y me da un círculo que es interior al círculo unitario. Si lo tengo del otro lado, bueno, será un círculo, ¿cómo se llama? Al exterior del círculo unitario. También puedo hacer señales que tengan inclinación, un psi constante, ¿verdad? Entonces se generan trayectorias que hacen espirales. ¿Sí? Entonces con eso logramos mapear, con esto que está aquí, logramos mapear
el plano Z y el plano S y estamos entendiendo un poco dónde estarían las zonas de estabilidad, donde nos interesan, y cómo se transforma un amortiguamiento constante o un valor de real constante. Pues aquí están más. ¿Qué pasa si la frecuencia es constante ahora? Lo que me da es un eje como el que está aquí. ¿Sí? Lo que pasa es que el ángulo es constante aquí, omega es constante, el ángulo es constante, el ángulo de Z es constante. Bueno, ya un poco más técnico en este momento, vamos a ver qué son las ecuaciones sin diferencias y la transformada Z, y vamos a ver la relación que guardan entre ellas. Aquí yo tengo una ecuación en diferencias, ¿sí? Esta ecuación de indiferencias está en el tiempo, ¿sí? Y es igual, el tiempo actual, nt, que no sé cuánto valga, en 5 segundos, es igual a lo que ha salido, lo que tenga la salida en los tiempos anteriores, ¿sí? Y lo que tenga la entrada en los tiempos anteriores, ¿sí? Eso quiere decir que la respuesta actual del sistema tiene que ver con lo que le he puesto en el pasado y la evolución de Y en el pasado también. Si nosotros vamos a sacar la transformada Z de esto, si nosotros tenemos que las condiciones iniciales son nulas, cuando tenemos funciones de transferencia, siempre tomamos como cierto que las condiciones iniciales son nulas, ¿sí? Entonces, podré sacar la transformada Z de esta señal, ¿sí? Y será esta que tengo aquí, que está aquí. Es la transformada Z de esto. No hay condiciones iniciales, la transformada Z de esto. Entonces la Y la agrupo aquí que estoy con ella, la factorizo y luego la paso dividiendo para acá, ¿sí? Y esto es lo que me queda como transformada Z. Esta es la transformada Z de una señal y esta es la otra, ¿verdad? Entonces yo la puedo llevar una ecuación en diferencias a transformada Z y ahora y viceversa. ¿Sí? También si tengo una ecuación en diferencia, una transformada Z, la puedo transformar en una ecuación en diferencias. Cuando yo tengo una ecuación en diferencias con esta, vamos a ver que es muy fácil programarla en un micro. Entonces, si yo tengo que mi diseño de mi controlador quedó que está aquí, por ejemplo, yo podría transformarlo a un código en un microprocesador. Y ya podría tener mi controlador implementado en un microprocesador. Vamos a verlo con un ejemplo, pero este es el procedimiento general que seguiremos para hacer reescribir mi función de transferencia pulso, o mi función de transferencia en general. Le vamos a llamar función de transferencia aquí en este momento, pero sabemos que la función de transferencia pulso. Vamos a ver cómo se transforma en una ecuación en diferencias. Yo lo primero que veo es el coeficiente, el exponente de más alto grado. Si se fijan, aquí es un 2 y aquí es un 3. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar mi función de transferencia por z a la menos 3 y z a la menos 3. Es el de más alto grado que tengo aquí, que es 3. Por ella lo multiplico y lo divido en inverso, z a la menos 3 y z a la menos 3. No le he hecho nada a mi ecuación. Pero cuando yo la multiplico por arriba y por abajo, el del más alto exponente aquí se me vuelve un unitario. Y los demás me quedan en z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3, etc. ¿Sí? Entonces lo único que hago es esto que está aquí, lo despejo y multiplico por y por tal cual lo haría con quebrados, y me queda esta descripción que está aquí abajo. ¿Sí? Y lo que voy a proceder ahora es multiplicar los paréntesis que tengo aquí. Voy a hacer esa multiplicación y me queda y de z por 1, pues y de z. Y de z por 2 a la z menos 1 es 2 a la z menos 1 por y de z. Y así sucesivamente. ¿Sí? En lo que sigue voy a despejar
la y de z que tengo aquí, nada más ella, y todo lo demás lo voy a pasar restando al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Aquí está, ya lo despejé y lo pasé restando todo lo que resta. Y después de eso lo voy a regresar al tiempo. Entonces, si lo regreso al tiempo, y de z es y del tiempo actual. ¿Sí? U de z a la menos 1 es u del tiempo actual menos 1, retardo. Aquí está n menos 1. N es el tiempo actual, menos 1, ¿verdad? Por ello. 2 es retardo 2. También las condiciones iniciales, como son 0 en la función de transferencia, pues no estamos poniéndolas aquí. Y así me voy escribiendo. Y se fijan que el tiempo actual depende de las entradas en tiempos pasados, o en el tiempo presente y al pasado. Aquí no me quedó tiempo presente porque si encontré un z a la menos 1, a veces sí voy a encontrar u de n. Y también de las entradas en tiempos pasados. ¿Sí? Nosotros utilizaremos un operador retardo para escribir esto. Tiene algunas connotaciones, aparte de la simplicidad que se ve que le escribí muy fácil, ¿sí? Tiene alguna implicación más, pero desde el punto de vista de lo que queremos, que es programarlo, ya podría programar lo que vale mi salida de acuerdo a la entrada y a las condiciones que ha tenido en el pasado. O sea, si yo tengo mi controlador que tenía esa función de transferencia, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que la salida de mi controlador, que en este momento la voy a llamar Y, nomás por llamarla Y, tiene una entrada, este controlador, que puede ser el error que ahora le llame U, se me fue la U, pero es esta, déjenla paso, ahí la voy a pasar a más bonito, espero que me quede mejor, ahí está. Entonces, para sacar el tiempo presente de Y, voy a ver cómo ha estado U en este momento y en algunos tiempos pasados, y cómo estuvo la Y en algunos tiempos pasados, ¿sí? Y podré programarla. Entonces aquí, déjenme ver si está al inicio, ya no está al inicio. Entonces, lo que yo voy a tener es que en el tiempo presente, Y de Y, la voy a poner así como una Y, sería igual a U1 más 3 veces U2 más 2 veces U3 menos, aquí ya no se escribió por lo bonito, es menos 2 veces Y1 menos Y2 menos 2 veces Y3. Y entonces, antes de entrar aquí, yo tendría que tener una condición donde yo digo que primero U de 1, U de 2, U de 3 son iguales a 0. Y tan lo mismo las Y's. Y de 1, Y de 2 y Y de 3 son iguales a 0, porque las condiciones iniciales inician en 0. Y luego aquí me metería en un bucle, ¿sí? Donde lo que hago es U es igual a la entrada del puerto, import le voy a poner, donde se haya puesto la señal, ¿sí? Y ya la leí. Entonces con eso tengo U de T, aquí. Aquí vamos a empezar en el paso T, en el paso 0. Y le acabo de leer la U. Y entonces, Y del paso 0, este es el paso késimo, es lo que voy a estar repitiendo constantemente. La U la estoy metiendo, la Y la estoy calculando. Y al principio la Y la calculo con todos los valores pues que están inicializados. Pero una vez que los calculo, la voy a preparar para el siguiente paso. ¿Sí? Lo que voy a decir ahora es que U1 es igual, bueno, empezamos con el 3, ¿sí? Siempre se empieza del más viejo. U de 3 es igual a U2. U2 es igual a U1 y U1 es igual a lo que acabo de leer, ¿sí? De manera que cuando haga el ciclo y venga a la siguiente iteración, voy a volver a leer en K igual a 1, leería una nueva U, pero la U1 que es el retardo es la de hace pasado, y así se va. Y también las Y las tengo que reescribir, ¿no? De que Y3 es igual a Y2,
Y2 es igual a Y1 y Y1 es igual a Y. ¿Sí? Ya hice el retardo y cuando esto se vuelva a repetir, cuando todo este ciclo se vuelva a repetir, vuelvo a leer esta entrada, está U y calculo, pero se fijan que U1 ya va a ser la de K, la del K pasado. Todas están retrasadas, entonces es muy fácil escribir el código para una ecuación en diferencias. Una vez que ya calculamos la transformada Z de mi controlador, lo puedo transformar en una ecuación en diferencias y la puedo programar en un micro. Y me quedará genial, se quedará la resolución que yo quiero. Hay más cosas, voy a poner esto que está aquí, creo que es aquí adelante. Cuando yo tengo que escribir mi planta aquí y mi control, bueno, con mi ecuación en diferencias yo puedo transferir mi control a una ecuación en diferencias. Pero tendré un problema. Seguramente los diseños de control los hicimos en unidades de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pensé que tenía, por ejemplo, 20 grados centígrados y cuando lo meto a mi señal aquí de control, pues no le van a llegar los 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tengo un termopar. Y el termopar no lee 20 grados centígrados, sino me regresa 20 miliamperes. Y luego tengo un convertidor analógico digital, o digital analógico. No, analógico digital. Aquí estaba la señal analógica y la voy a pasar a digital. ¿Sí? Y entonces este convertidor ya no me dice 20 miliamperes, sino me va a decir 3F. ¿Sí? Ya le cambió. Y así van bloquecitos que van haciendo esas transformaciones. Y una vez que calculo el control, si es que lo calculé bien, pues ahora hay que convertirlo de digital a analógico otra vez. Y ese valor que eran, por ejemplo, que se abriera la válvula el 30% o a la posición 0.3 de apertura, pues ahora ese 0.3 se va a transformar en A0, por decir algo. ¿Sí? Y ese convertidor analógico me le va a poner 1 volt, porque A0 se transforma en 1 volt, y se lo va a dejar ir al actuador para que se abra la válvula. Entonces, ahí vamos a estar metiendo errores. ¿Por qué? Porque es claro que si yo tenía 20 ¿cómo se llama? Grados, 20 Celsius aquí, y esto, el termopar me dejó 20 miliamperes, que digamos que no hizo mucho y nomás estoy hablando de miliamperes en vez de Celsius. Esta conversión no me deja 20, me va a dejar un número digital ahí, 3F. Y eso hace que no sea exactamente lo que esperaba mi controlador. Entonces, si yo sé las funciones de conversiones que me hacen estas partes, pues yo tendría, si yo sé esta conversión, tendría en este bloque que hacer la función inversa para cancelar las transformaciones de estos convertidores. ¿Sí? Y cuando sale mi control y este convertidor me le pone otro valor, que yo saco un 20 y me lo transforma a 3 volts, tendría que hacer una transformación para volverlo a transformar a las unidades que yo quiero. Esto lo que está pasando es que esta planta tiene unidades de campo, habla de Celsius y habla a lo mejor de voltaje de entrada o de posición de válvula. Son unidades de ingeniería, unidades de campo, y cuando las meto a mi computadora, en este punto ya no tengo unidades de campo, tengo la transformación. Por eso necesito un código en mi micro que destransforme esto. Que si él tenía 20 Celsius aquí y aquí me regresó 3F, bueno, esto va a volver a regresar aquí a 20 Celsius para que el controlador piense que no ha pasado nada. Y si él me dice que de salida debo poner 1 volt y este convertidor de digital analógico me lo transformó en 3 volts, pues esta transformación vuelve, esto ya está fuera del micro, vuelve a dejar 1 volt para que quede bien. O sea, esa transformación está regresando a unidades de campo y esta transformación está regresando a unidades de campo para que todo trabaje bien. ¿Sí? Esto es lo que quiere explicar estas transparencias que salté y ahora regreso a ellas. Primero que nada, nosotros vamos a suponer que sí, cumplimos con el teorema de Shannon o el teorema de muestreo, ¿verdad? El periodo de muestreo. Si no, van a estar mal todos nuestros cálculos. ¿Sí?
Nosotros tendremos dos casos en que el sensor puede ser muy rápido, que es lo general. Los sensores son muy rápidos con respecto a las dinámicas de la planta. Y cuando son muy rápidos con respecto a la dinámica de la planta, me voy a ir a la que habíamos pasado. Si esta se va a 20 grados, como el sensor que voy a tener aquí es muy rápido, también se va a 20 rápidamente, lee 20. De manera que no tiene dinámica, no tiene respuestas de este tipo. Cuando no tiene respuestas de este tipo, yo no tomo la función de transferencia del sensor. Simplemente digo que es una ganancia, como las que tengo aquí. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque probablemente si yo leo 20 grados aquí centígrados, mi sensor no me dice 20, sino me va a decir algún valor, tal vez 1 miliamper, ¿no? Entonces hay una señal de conversión que es una línea recta de este tipo. Si es lineal, nosotros preferiríamos que fuese lineal, si no tendrá una función no lineal, pero la podremos hacer, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es que el sensor tiene una medición y me da una señal de sensor. Yo voy a hacer la transformación inversa. Si tiene esta ganancia, yo voy a hacer la transformación inversa para que regrese a señales de campo. ¿Sí? Si yo tengo ahí C es igual a B más M por X, donde X es la señal que estoy midiendo en campo y esta C es la señal que me regresa a mi convertidor, entonces yo tendría que regresar a unidades de campo. ¿Sí? Tendría que regresar al valor de X. ¿Sí? Entonces nomás lo despejo y ahí tendría mi fórmula para este bloque que está aquí. Este bloque. ¿Sí? Ya lo regresé. Ya lo que me daba mi sensor me daba un 20 Celsius. Cuando leí mi convertidor a lo mejor me dio 1 y cuando hago esto me regresa a 20. Ya se lo puedo meter directamente a mi controlador. ¿Sí? Eso ya quedaría y habría resuelto mi problema 1. Ahora, eso es eso es con respecto al sensor nada más. Aquí estaba, lo que está aquí en el sensor nada más. Ahora el convertidor digital es lo que se está tratando ahora. Ahora el convertidor también presenta algo semejante, ¿verdad? De que si yo tengo el del sensor, ¿sí? Pues me hace una conversión y me da otra salida. Entonces yo tendría que eliminar también ese error. Y lo que tengo que hacer es hacer la función inversa para que me regrese al valor del sensor. ¿Sí? Que me regrese a la medición que yo tengo. ¿Sí? También ¿cómo se llama? El convertidor también es lo mismo. Tengo una señal medida y tengo un número digital. Aquí es un número digital. ¿Sí? Este es un número digital. Y entonces va a seguir una curva. El 0 lo mapea en el 0, pero tendrá alguna pendiente. Será lo mismo. Entonces yo tengo una medición que ya me está regresando mi señal anterior que estoy convirtiendo, que ya son unidades de campo, y ahora resulta que esa unidad de campo que tengo aquí, ¿sí? Esta unidad de campo que tengo aquí, la estoy viendo como un número digital un tanto diferente. Pues tengo que hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior para que vuelva a la unidad de campo. ¿Sí? Y ahora sí estoy bien. Aquí estarían y aquí estaría la doble transformación. Podríamos hacer la transformación desde acá hasta acá. Yo hice una transformación primero para y luego una transformación para pero yo podría hacerlo como una señal donde esta es la unidad de campo, por ejemplo 20 Celsius, ¿sí? Y me regresa mi sensor me regresa a algún nivel de voltaje, por ejemplo 1 volt. Entonces ya tengo, vamos a suponer que lineal, y aparece en el 0, simplemente tendría que la pendiente es un 20avo por la unidad de campo, ¿verdad? ¿Sí? Si leo 20 centígrados, entre 20 me da 1 volt.
Ese es el sensor. Y luego mi convertidor digital analógico lee convertidor analógico digital lee algún voltaje, por ejemplo el 1, y me da un número digital, por ejemplo lo que hemos dicho 3F. ¿Sí? Y también pues será otra línea recta. Entonces tendrá una pendiente, vamos a suponer que pasa por el 0, la pendiente será M por volts. Si uno hace la composición de estas dos funciones, tendría que la salida ya al final de esta, ¿sí? Esa salida la voy a poner como S, sería igual a M por volts, pero volts es lo que salió de esto, que es 1 sobre 20 por el campo. O sea que tengo una señal, una composición de funciones, pero de aquí mismo yo puedo despejar el valor de C de igualita forma. Entonces, en vez de estar haciendo una conversión para este y una conversión para este, puedo hacer una conversión para todo y ponerlo aquí en transformación. Y eso es lo que pondría y estaría compensando tanto a la función que tenga el transductor, el sensor, como la función que tenga la conversión de analógico a digital. En una sola ecuación lo puedo pasar y ya no necesité las dos que estaba explicando aquí. ¿Cuál pongo? Pues depende de lo que me interese. Al final de cuentas tengo que hacer las dos. La puedo hacer en un solo paso o hacerlo en más. Bueno, también la planta debe tener, lo que les decía, una U de control. Cuando yo diseñe la planta G, su entrada será la U de control que ustedes diseñaron. Pero si ya el controlador está diseñado en unidades de campo, la U de control está aquí. Y resulta que le aplicaron esto. Entonces, esta cosa que será un dispositivo electrónico, es una ecuación ahí con una operacional, hará la destransformación, quitará esta parte y la destransformará. Eso es lo que estará haciendo. ¿Sí? Y también puede haber un actuador. ¿Sí? O sea, a veces, por ejemplo, si este es un motor, o si es si es un motor, yo seguramente hice la función de transferencia de velocidad contra voltaje. Pero antes de aplicar el voltaje, pues no se lo puedo aplicar directamente porque el micro deja voltajes muy pequeños. Entonces tendré un amplificador ahí de potencia. Y ese también tendrá ese amplificador, pues es lo mismo, tendrá una función de este tipo, que si yo le meto un volt o un número de aquí de mi convertidor, pues lo tendrá que poner a mucha potencia para que se vea bien, ¿verdad? Para que el motor se alcance a mover. Entonces, los actuadores también tendrán una función que yo le meto una entrada al actuador y me dará una salida. Lo que yo quiero que la salida del actuador sea exactamente lo que yo quiero de ley de control, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que si a mi amplificador de potencia yo aquí le dije que le necesitaba dar 5 volts. Y claro, pues poner 5 volts ahí y pasar por mi electrónica a lo mejor significa 5 volts con 3 miliamperes o 1 miliampere y yo quiero 5 volts con 20 amperes aquí. Entonces tendré un amplificador de potencia aquí. O ese es en el mejor de los casos, a lo mejor son 5 volts que estoy dando aquí, pero eso significa que se vaya a 500 volts acá. Entonces necesitaré amplificar voltaje. Tendrá alguna función de transferencia ahí, que es la que estamos diciendo aquí. El actuador la salida del actuador es una función de lo que yo le haya puesto a la entrada. Y la entrada del actuador viene del convertidor digital analógico, tal como está acá. Viene de este convertidor, ¿sí? Cuya entrada es la ley de control. Realmente es la U que yo quisiera darle. Es la U que yo calculé y ya estaba en unidades de campo, ¿sí? Así que la salida del convertidor, pues la ley de control que yo sí quiero aplicar se transformó en un voltaje analógico, que es la salida del convertidor. Ahora, para que la salida del actuador sea la U de control que yo estoy dando, requerimos que no le meta a mi actuador esa entrada que es que es este número, que es lo que sale del convertidor analógico, digital analógico. No quiero eso. Sí, porque si le meto eso, no estoy seguro que llegue a lo que yo quisiera poner como entrada de actuador. Tengo que hacer funciones inversas también, como esto. ¿Sí?
y esa es la función que yo le pondría aquí, ¿sí? Entonces, si yo sé cuál es mi ley de control, 5, y aquí tengo un actuador que puede ser incluso una válvula para ponerlo más drástico, ¿verdad? Ahí está la válvula, ¿sí? Ahí está, es la válvula, y a lo mejor al ponerle 5 volts quiero que se vaya al 50%, pero esta válvula es de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Entonces, para que se vaya al 20%, ¿sí? De esto es 12 lo que le debería de poner, 12 miliamperes. Entonces esos 5 volts los tengo que transformar aquí, ¿sí? Aquí se va a transformar a un número y aquí los tengo que transformar a los 12 miliamperes para que se vaya al 50%, como dice, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Y con eso yo lograría ya poner todo mi esquema de control en algo muy técnico. Ya podría hacerlo. Por ejemplo, el diseño de controlador que yo haga, que es lo que vamos a estar viendo, lo puedo pasar a función, a una ecuación de diferencias y de ahí programarlo como un código. Muy semejante a lo que tengo aquí, ¿eh? Lo vamos a poner más claro después, pero es muy semejante. Es un loop que está ahí repitiéndose cada periodo de muestreo. Y luego, si tengo aquí problemas de convertidores, tengo que agregar un poco de código para cancelar esta conversión que hubo y tengo que poner aquí un aparatito para convertir esto que era un 5 o un 50% a 12 miliamperes. ¿Sí? Eso es lo que resta hacer. Bueno, esta parte ahí la dejamos. Haremos muchos ejemplos para que esto quede claro. Gracias.